vulnerables porque tarde o temprano se enfrentan a algunos procesos en los que están sin la certeza de hacer efectivas las garantías que se contemplan ya en la Constitución desde la reforma. Diputado Héctor Pedraza, ¿cuál sería la ruta, en este caso, la agenda de trabajo que tendrían que impulsar esta legislatura en materia de derechos, de cultura, de justicia indígena? Pues tendríamos que ir en dos rutas. En una, la ruta de la justicia, la otra, la ruta de lo social. Y holísticamente, en el ámbito de la justicia, había que sincronizar la parte de las costumbres, la parte de la cultura de los pueblos indígenas, y en la parte también de las diversas disposiciones legales que tenemos que alinear las reformas del 2001, producto de los acuerdos de San Andrés Larraizar, la reforma del 2008, y también alinearnos a las disposiciones internacionales. No hay que olvidar que México alinea su parte legislativa, en primer lugar por acuerdos internacionales que venía celebrando en el 89 con el acuerdo de la disposición de respetar los derechos humanos, de conjuntar a los pueblos por el acuerdo 169 de la OIT, y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, aprobada el año pasado en la ONU, pues convocó a los estados que tuvieran población indígena a que legislaran en favor de los pueblos indígenas. Hoy ya tenemos avanzada en algunos aspectos generales, tampoco podemos omitir de que no se ha avanzado. Están ya las disposiciones. Lo que hoy debe existir voluntad política. Y desde la Cámara de Diputados nosotros articular todas esas disposiciones, todos esos acuerdos para que se materialice, para que se refleje en la vida cotidiana de los pueblos indígenas, porque como bien manifestaba Jesús, legalmente cualquier indígena que sea juzgado tiene la asistencia de un intérprete indígena. Tiene que ser juzgado, en la reforma que se hizo el artículo 18, tiene que ser juzgado en su región, en el centro de readaptación más cerca a su comunidad, pero con toda esa burocracia, con toda esa impunidad y a veces corrupción, ese espíritu legal no baja hacia esta población. En la parte hay estados en la República en donde han hecho un esfuerzo y han creado centros de justicia alternativa, en donde hablan una vertiente para poder atender a esta población vulnerable, pero sí se requiere sincronizar la parte de la justicia, la parte del desarrollo social, porque mientras tú a un pueblo no le des las herramientas, porque los pueblos indígenas viven en los lugares más agrestes, en las zonas desérticas, en las zonas selváticas, en donde el Estado mexicano solamente volteamos cuando se le derrumban sus viviendas, solamente volteamos cuando hay algún epicentro o un fenómeno meteorológico que los destruye, pero a lo largo del año los olvidamos. Y es fundamental que nuestras leyes, que nuestros acuerdos bajen hasta la última comunidad, hasta el último lugar en donde se pueda percibir esta justicia, porque no olvidemos que los pueblos indígenas es quienes custodian nuestra cultura, quienes es la imagen viva de la riqueza cultural que tiene este país. Y lamentablemente solamente nos acordamos del tema indígena para actos de folclorismo o para usarlos de fetiches en centros turísticos como Chichén Itzá o como las de aquí del Estado de México, las pirámides del Estado de México. Entonces es justo que la sociedad mexicana volteemos hacia este segmento, pero no verlos como objetos, sino como sujetos del desarrollo, integrarlos al desarrollo y no solamente tenerlos para cuestiones folclóricas. Jesús, desde el estallido del conflicto en Chiapas, más tarde los acuerdos de San Andrés Larraizar y después la culminación, digamos, de este proceso con la reforma en materia de cultura y derechos indígenas del año 2001, México ha venido adoptando una serie de medidas legales.
Sin embargo, hay otros compromisos internacionales que nuestro país ha firmado, acuerdos a los que se ha suscrito, que tienen que ver mucho con el bienestar, la calidad de vida, el desarrollo de las comunidades indígenas. El tema en general de las culturas autóctonas en el mundo es un tema vigente. ¿Cómo estamos respecto de otros países? ¿Nuestra legislación avanza, está rezagada? Desde luego hay que reconocer que se ha efectuado avances, se ha transitado en ese terreno hacia el reconocimiento cada vez con mayor seriedad, con mayor profundidad en el terreno indígena. Por supuesto, hay mucho por hacer para alinearnos a esos compromisos internacionales que han sido de vital importancia. Justamente la concepción de pueblos indígenas se retoma del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero en materia de derechos humanos, en materia de derechos sociales y políticos, hemos firmado, tenemos muchos esos acuerdos internacionales que requieren también de una revisión y una articulación institucional hacia la que se nota que va el procedimiento a nivel nacional. O sea, sí se tiene un buen avance en terreno de legislación, en terreno del diseño de programas de las instituciones, aunque por supuesto hace falta mucho por hacer, y las mismas cifras nos refieren en esos rezagos y en esa cantidad de gente que necesita de esa atención. Si nos damos cuenta del gran esfuerzo que se requiere por parte de todas las instituciones para poder transitar hacia un México que tome desde otra perspectiva el tema indígena y que lo promueva como parte de su propia cultura, como parte de su propia eje para el desarrollo. En muchas comunidades el tema indígena sigue desafortunadamente viéndose como esa parte que nos puede ser atractiva para dar un ícono a la perspectiva, pero en el terreno jurídico tenemos que tomar mucho más en cuenta la capacidad que estamos desperdiciando para incorporar en el desarrollo humano a todas esas familias que tienen mucho que aportar al país y al mundo desde su propia cosmovisión. Sí, en el terreno de las instituciones se ha procurado buscar implementar programas, implementar acciones que sean congruentes con esos compromisos internacionales, pero quedan todavía en el tintero muchas otras actividades en las que tendríamos que ir avanzando, y el tema de la justicia desafortunadamente es uno de ellos, es uno en el que se requiere todavía redoblar esfuerzos, diseñar estrategias, realizar las inversiones para fortalecer las instituciones adecuadas en la conformación de esos profesionales del derecho, fundamentalmente para no solamente la defensa, sino para promoción de los derechos. Es más, está siendo ambiciosos y considerando que México al resto del mundo le ha aportado en tema de derecho social, ha sido pionero en el derecho social. No es muy lejana la posibilidad de diseñar una rama del derecho que fuera exclusivamente del tema indígena, donde como fuentes pudieran tomarse tanto los usos y costumbres en un sentido más consuetudinario, pero que también se tomara el derecho positivo para incorporar una rama doctrinaria que pudiera respaldar muchas de las instituciones que hacen falta y mucha de la legislación que en su momento pudiera requerir también de esos ajustes para ser muy precisos en el tema indígena. Diputado Pedraza, el trabajo que hoy presentamos da cuenta de que la población indígena es más vulnerable, más propensa, está más en riesgo de que sus derechos sean violentados. Al mismo tiempo, el documento muestra que hay una desarticulación entre las instituciones vinculadas con la administración de la justicia en los distintos niveles de gobierno. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, en primer término hay que sumarlos al desarrollo. En la parte jurídica hay que revisar estos artículos, generar leyes secundarias que permitan sincronizar esos artículos constitucionales que se reformaron en el 2001. En el aspecto porque así fue el espíritu de la ley, que dejó a las entidades federativas que impusieran sus leyes locales. Había que revisar que algunas entidades federativas no han cumplido con esta disposición legal, con este espíritu
del Congreso No Nacional. han aterrizado. No han aterrizado. La reforma de y 2001. eso también permite que, sobre todo en el ámbito de la política pública, hoy hay un debate que uno se enfrenta cotidianamente cuando resulta que tú llegas a una comunidad, aunque sus actitudes, sus costumbres, sus características fenotípicas sean totalmente de un pueblo indígena, pero por el simple hecho de no hablar la lengua, no son sujetos a ser financiados con proyectos o con programas de parte del CDI, porque el Congreso local no ha definido si esa población es indígena o es una población convencional. Ahí hay que seguir avanzando, en la de formar más intérpretes indígenas o devolverle al joven, devolverle al indígena su dignidad, para que se asuma como tal y para que siga defendiendo con vehemencia su origen, revisar que en el ámbito educativo, efectivamente, en aquellas comunidades, en aquellas poblaciones donde hay una presencia significativa de comunidades indígenas, se impartan materias que tengan que ver con su cultura, con su costumbre, y además haya la posibilidad de que se les dé asistencia educativa en su lengua materna. No olvidemos que es fundamental incorporarse al desarrollo, porque la principal riqueza cultural, de hecho México ocupamos el tercer lugar en diversidad cultural, la tienen los pueblos indígenas. Los recursos naturales como agua, como bosques, como fauna, como flora, están en manos de los indígenas, por lo que es urgente pues incorporarlos, sumarlos al desarrollo social y económico de este país. Mientras México no sume o no abata los grandes rezagos educativos, de salud que hay, es donde hay más mortalidad infantil en población indígena, hay más discriminación, hay más violencia hacia la mujer en población indígena, porque es el segmento en donde hay un analfabetismo exacerbado. De hecho, de los 6,5 millones que hablamos, el 60% son monolingües, hablan una sola lengua. Las mujeres son discriminadas en el trabajo cotidiano de las comunidades indígenas. Entonces es urgente incorporarlos al desarrollo, sincronizando nuestras disposiciones legales. Hay que ver si han funcionado en la práctica, porque solamente se quedó ahí la reforma, pero no se ha hecho un estudio, un análisis hasta cuánto está permeando en las respectivas comunidades. Yo creo que ahí es donde hay que poner el acento, hay que hacer algunas reformas constitucionales en este próximo periodo, en donde ya hemos platicado al seno de la comisión, que no me gustaría comentarlas porque no soy la voz acreditada, pero ya hay una agenda legislativa en torno a la materia indígena. Pues es larga la tarea por delante que tiene nuestro Congreso, que tienen las autoridades de los distintos niveles. Yo le quiero agradecer mucho, diputado Héctor Pedraza, el habernos acompañado en este programa. Esperamos que haya muchas otras ocasiones de poder compartir sus puntos de vista. Quiero agradecerle también a Jesús Mendoza el habernos entregado este documento y el haber participado en este programa. Muchas gracias. Le quiero agradecer a usted el favor de su atención. Le recuerdo que nos interesa conocer su opinión, nos interesa que nos llamen, que nos escriban a los números, a las direcciones de correo electrónico que han aparecido a lo largo del programa. Este programa está abierto a escuchar las voces de la gente que amablemente nos escucha. El documento de trabajo sobre el sistema de justicia y las comunidades indígenas está disponible en la página web del CESOP y los esperamos para una próxima emisión de A Fondo. Muchas gracias. Fuerza y Raíces,